Viva Cristo Rey, que viva. Bueno, pues muy bienvenidos a esta meditación del Evangelio de San Juan. Estamos en el domingo quinto de Cuaresma. Ya estamos llegando a la tan anhelada Semana Mayor, a la tan anhelada Semana Santa. Hemos querido llamar a esta predicación Sal de tu sepulcro. Sal de tu sepulcro. Y lógicamente esto tiene un significado muy especial y muy profundo, dadas las lecturas del día. Quisiera que hiciéramos un recuento primero que todo sobre los domingos que hemos venido contemplando en el grupo de oración. Sabemos que los viernes se medita el Evangelio del próximo domingo. Y los últimos grupos de oración hemos tenido unos evangelios maravillosos. Si se han percatado muy bien, el evangelista de esta Cuaresma fue San Juan. Todos estos domingos han sido evangelios de San Juan, claro, exceptuando lo que son las tentaciones de Cristo y luego la transfiguración, que siempre serán dos textos que no importa el ciclo que estemos en la iglesia, que sabemos que hay ciclo A, ciclo B y ciclo C. Estamos ahorita en el ciclo A. No importa el ciclo, siempre el primer domingo serán las tentaciones y siempre el segundo será la transfiguración. Y a partir de ahí ya entonces va a predominar un evangelista. En este ciclo A es San Juan. Y San Juan de alguna manera nos está mostrando cosas muy portentosas y cosas muy maravillosas de nuestro Señor. Recordemos que hace 2 domingos pues estábamos hablando de la mujer samaritana. Y esto era un acontecimiento totalmente novedoso en ese instante. Primero, un judío, como era nuestro Señor, hablando con una samaritana, no se entendía, se caían mal. Ahora es una mujer. Y luego toda la conversación que ya la meditamos y que es tan profunda y tan bonita, y que se resume en que si ella supiera quién le pedía de beber, le pediría a ella, a nuestro Señor, que le calmara la sed. Luego, hace 8 días entonces, veíamos la curación del ciego de nacimiento. Ya esto viene como en su vida, viene de menos a más. Lo de la mujer samaritana, impactante, impresionante. Ella cree que es el Mesías y todos los del pueblo, dada el conocimiento que el Señor tiene de los maridos que ella ha tenido y que ninguno ha sido realmente su marido. Esto le impacta y ella finalmente termina por creer. Empieza con esto San Juan, luego entonces pasa al ciego de nacimiento. Qué portento más grande, qué portento más infinito. Nuestro Señor sanando a un ciego de nacimiento. No es lo mismo sanar un ciego que contrajo su ceguera por una enfermedad, por un accidente, a decir que nació ciego. Esto ya muestra a un Dios, a un Jesús muy, muy poderoso. Y veíamos entonces hace 8 días todo el revuelo que se causó. Si se han dado cuenta, todos estos evangelios que les he mencionado han sido extensos, han sido largos. San Juan es muy detallista, mientras que otros evangelistas pueden resumir el mismo milagro en 2 renglones, y se los voy a contar así. Llega un ciego, se encuentra con el Señor y el Señor le dice: ¿crees que te puedo sanar? El ciego le responde: sí, Señor, lo creo. Y el Señor le dice: entonces queda sano, ya puedes ver, abre tus ojos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado milagros así en otros evangelios? En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero San Juan es del todo particular. En San Juan, si no estoy mal, hay solamente 11 milagros que nuestro Señor realiza. 11 milagros. En otros evangelios hay muchísimos más, o incluso pueden ser menos. Son muy contados los milagros de nuestro Señor en San Juan, pero son muy bien detallados y son muy profundos. Ustedes saben que San Juan es muy dado al detalle. Es aquel que dice: eran como las 4 de la tarde, luego dice: era como la 1 de la tarde. Él siempre es muy profundo. Y en las últimas lecturas de los domingos de Cuaresma, San Juan quiere mostrar algo muy especial. San Juan quiere mostrar algo radical, y es que Jesús es Dios. Escúchame muy bien, y si tienes donde tomar apuntes, van a haber algunas frasecitas que te puedan impactar, y es bueno que tengas donde apuntar. San Juan quiere demostrar que Jesús es Dios. Claro que los demás evangelistas también lo muestran, pero San Juan en particular quiere que no quede duda, y hoy vamos a ver unos detalles muy especiales de por qué Jesús es Dios, y por qué para San Juan es importante todos los detalles que nos da en esta resurrección de Lázaro. Que viva Cristo Rey, que viva. Entonces, San Juan quiere mostrar esto y viene de la samaritana, del ciego de nacimiento, y termina entonces con este portento
que es resucitar a un muerto y no a cualquier muerto. Ya vamos a hablar de eso en este transcurso de la charla. Vamos a entrar un poco más en materia. Entonces ya vemos la particularidad de los milagros que relata San Juan, de lo extenso que son ellos y de los detalles que nos da. Ahora entremos en el texto. No sé si no les parece muy paradójico que quien haya muerto sea quizá el mejor amigo de nuestro Señor Jesús. Estos eran los amigos personales del Señor, Marta, María y Lázaro. Eran los amigos personales del Señor. Era donde el Señor iba a descansar. Se llamaba Betania. Y no sé de cuántos países de pronto nos estén observando en esta noche y de cuántas ciudades de nuestro país, pero por lo menos aquí es muy común que las personas a lugares de descanso, a casas de retiro, a fincas alejadas, les pongan el nombre de Betania. Y me dirán ustedes si es así o no. Hay bastantes lugares con el nombre de Betania y aquellos también que tienen esa fama de retiro espiritual porque es un lugar de descanso, es un lugar donde vamos a tranquilizarnos, donde vamos a respirar, donde vamos a recuperar fuerzas. Allí Jesús podía estar en total confianza, en plena confianza. Yo me imagino los diálogos con sus amigos, mucho más íntimos, mucho más cercanos, desahogándose también allí nuestro Señor con ellos, sus amigos. Y lo que nos está narrando hoy el evangelista San Juan tiene que ver con sus amigos y en un lugar muy especial, un lugar cerca a Jerusalén. Y no era cualquier familia. En el estudio bíblico nos podemos dar cuenta que era una de las familias, por decirlo así, más religiosas, más cercanas también al templo, eran muy conocidos. Por eso al cuarto día aún todavía estaban muchos judíos que venían a visitar a Marta y María. Se leyó muy bien en el texto, eran conocidos. Entonces no era cualquier muerto. Y miren que San Juan viene de menos a más, de menos a más. Y siempre el Señor choca con los fariseos y choca con los letrados y choca con los escribas. Y es esos momentos difíciles donde ya se va viendo como el deseo de capturar al Señor, de inculparlo, de que por qué cura el sábado. Y todos los que de pronto hemos tenido la bendición de vivir la Eucaristía digital estos días en semana, hemos podido ver que el Señor transgrede todas estas leyes humanas y cura los sábados. Entonces ya esto va llegando al punto límite y para darles un ejemplo más o menos, este milagro quizá el Señor lo hizo faltando 8 días para su captura, para que empezara ya su pasión más o menos. Imagínense lo fuerte, ya estaban llegando al tope los fariseos, al tope todos estos judíos que querían arrestar al Señor, que no querían un profeta más ni menos, alguien que se hiciera llamar pues el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces este milagro de alguna manera ya es lo que rebosa la copa, resucitar a un muerto y no cualquier muerto, sino el famoso Lázaro de Betania, el famoso hermano de Marta y María. Esto tuvo que haber sido un impacto y un revuelo muy grande en las autoridades. Nuestro Señor resucitando un muerto, es que no es poca cosa, no es poca cosa lo que nuestro Señor ha hecho en este relato. Pero entonces vamos a adentrarnos un poco más. El Señor recibe un recado de sus amigas íntimas de Marta y María, lo dice muy claramente el Evangelio. Señor, te han enviado un recado, Marta y María, las de Betania, que su hermano está enfermo, que está muy mal. Y el Señor, aún sabiendo que son sus amigos, y aún sabiendo que le mandan esta petición, casi que le están diciendo, por favor, apúrate, el Señor hace totalmente lo contrario. El Señor como que no cargará afanes. El Señor dice más bien, me espero 2 días más donde estoy. Esto me parece bastante importante que lo tengamos claro. El Señor, en vez de salir corriendo como se esperaba porque eran sus amigos, como cualquiera de nosotros hubiese reaccionado ante la calamidad de un amigo cercano, personal, nuestro mejor amigo, porque es que eran los mejores amigos del Señor. Y Él antes de eso dice, espero 2 días más. Y la respuesta de nuestro Señor es impactante y a mí me llegó al corazón y Él dice, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Que viva Cristo Rey, que viva. Esto me impacta porque estamos viviendo un tiempo de calamidad. Esto me impacta porque estamos viviendo un tiempo de enfermedad, un tiempo de muerte, y estamos viviendo un tiempo de súplica. Esas oraciones que nosotros estamos elevando al Señor, esa súplica encendida para que el Señor se apiade de sus hijos, se parece mucho a ese recado
que María y Marta le enviaron al Señor. Se parece mucho a esa petición de que viniera pronto, por favor, de que su hermano estaba enfermo y podría morir. Y pareciera también que como en este texto nuestro Señor se haga esperar. Y pareciera también que como en este texto nuestro Señor diga, 2 días más, un poco más. Y que la respuesta hoy para nosotros, en medio de esta pandemia tan difícil, sea: esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para que el Hijo de Dios se glorifique con ella, para darle gloria a Dios. Esto es hermoso porque quizá, como lo hemos venido meditando mucho estos últimos días, esta enfermedad no la mandó nuestro Señor, esta pandemia no es un plan de Dios, no. Pero sí que el Señor puede sacar de un mal un bien. Pero sí que el Señor permite que esto pase y permite que obre un poco más para sacar un bien mayor, para que sea más glorificado el nombre de nuestro Señor Jesús, porque quiere que muchas almas se acerquen más a Él, porque quiere que muchas almas más se conviertan, se entreguen, se transformen, porque tristemente somos como aquellos que buscamos a Dios como un bombero, que venga solamente a apagar incendios, que venga solamente a curarme como la aspirina, me la tomo para la jaqueca, para el dolor de cabeza y no más, como el Dios de bolsillo, que lo saco y lo meto y lo escondo y lo uso solamente cuando lo necesito, como el Dios llavero. Y Dios no quiere eso. Dios es un Dios celoso. Dios quiere que lo amemos siempre, que lo necesitemos siempre, que lo respetemos siempre. Y me parece que esta respuesta es hoy para la humanidad entera. Esta enfermedad no es para la muerte. Esta enfermedad no nos va a acabar. Esta enfermedad se va a superar con la ayuda de Dios, con la intercesión de María y de todos los santos y con la solidaridad de todo el género humano. Y quizás lo que Dios quiere también con esto, que nos despertemos otra vez y que nos demos cuenta que había un próximo, que había un prójimo, que había un hermano, que había alguien al otro lado del mundo, en China, sufriendo. Porque quizás si no es por esta enfermedad, jamás hubiéramos sabido siquiera que existía una ciudad llamada Wuhan. O díganme si es mentira. Entonces quizá el Señor también nos diga hoy a nosotros: esta enfermedad no es para la muerte y se espere unos cuantos días más. Y tendremos que ser pacientes. Me recuerda mucho hoy las palabras del Papa Francisco, que tuvimos la bendición extraordinaria de recibir justamente esta bendición llamada Urbi et Orbi. Urbi viene pues de la parte urbana de la ciudad y Orbi es todo el orbe, justamente todo el planeta. Es una bendición que solamente se da en el nacimiento, en la Navidad de nuestro Señor, en la Pascua, en el domingo de resurrección y cuando los pontífices son entonces nombrados como papas. El día que se posicionan, ese día que se dice Habemus Papam, ese día dan la bendición Urbi et Orbi, pero nunca más, en ningún otro momento se da. Y hoy el Papa Francisco hace algo como en otras tantas ocasiones, como cuando abrió aquella puerta de la misericordia. Ustedes recordarán el año de la misericordia, también fue algo extraordinario. Y este Papa es muy humano y este Papa es muy sensible y dijo: pues vamos a dar una bendición de este tamaño en este día, 27 de marzo, viernes, cuarto de Cuaresma, porque ya entramos en el quinto este domingo. ¿Y por qué lo hace el Papa? Porque esta bendición lleva indulgencia plenaria al que la reciba con las debidas disposiciones, que ore por el Papa, que esté contrito, que esté humillado. No podemos comulgar ahorita, pero que comulguemos en el primer momento que podamos, después de esta situación de confinamiento, que nos confesemos, como ahorita no podemos, que estemos arrepentidos. Y lo hace para que se extienda al mundo entero por todos los medios de comunicación. Esto me pareció bello y hermoso. Y me pareció también muy especial la homilía que nos regaló el Papa y el texto que escogió tan bello para hoy. Justamente la tormenta. El Señor en la barca, dormido, los apóstoles ahogándose, y al igual que en el texto de hoy vamos a escuchar ya dentro de poco un reclamo de las 2 hermanas, y también en este texto que leyó hoy el Papa, los apóstoles le recriminan al Señor, le reclaman y le dicen: es que no te importa, Jesús, Maestro, que nos hundamos, no te importa. Me parece que lo que explicó hoy el Papa es bellísimo, porque claro que al Señor le importa, pero quizá también Él quiera quedarse dormido por una razón. Él quiera estar allí por una razón. Y el Señor no va a permitir que la barca se hunda para nada. Si el Señor está en la barca, podemos estar tranquilos.
Si el Señor es el amigo nuestro, podemos estar tranquilos que ni siquiera la muerte tiene la última palabra. Pero aquí es cuando nuestro desespero humano, aquí es cuando nuestra ansiedad humana, aquí es cuando toda esa inmediatez humana quiere respuestas ya. Y queremos entender a Dios y queremos contradecir a Dios y nos atrevemos incluso a decir entonces ¿dónde está Dios en esta pandemia? Y entonces ¿dónde está Dios en estos muertos, en estos contagios? Y no quiero ser muy cruel ni muy agrio con la respuesta, pero ese Dios es el que hemos sacado de las escuelas. Ese Dios es el que hemos sacado de las cortes, es el que hemos sacado de los gobiernos. Ese Dios es el que le hemos dado la espalda. Y ahora nos preguntamos ¿dónde está Dios? Y ahora nos preguntamos por qué Dios nos envía esto, porque siempre creemos que Dios está enviando todo esto. Qué tristeza que siempre nuestra respuesta sea esa para nuestro Señor. Pero entonces aquí se queda muy claro que el Señor puede sacar de un mal un bien y que el Señor no siempre va a correr inmediatamente a resolver nuestras oraciones, nuestras súplicas, por más buenos amigos que seamos de nuestro Señor, porque conviene entonces que también pasemos por la prueba, porque conviene entonces que también nos ejercitemos en la paciencia y también probemos la cruz que nuestro Señor probó, ese cáliz que el Señor tomó también lo tomemos nosotros. Que viva Cristo Rey, que viva. Luego hay un detalle que no quiso evitar San Juan, como tantos otros que no quiere evitar, y es el tema de los 4 días. De pronto a ninguno de nosotros nos suene hasta hoy ese tema de por qué el Señor llega cuando ya lleva 4 días de muerto. Y hay algo muy especial, y es que los judíos, entre tantas cosas que creían, ellos creían que el alma estaba en la sangre, y por eso cuando el Señor muere y cuando derrama tanta sangre, muchos de sus seguidores recogen esta sangre, incluso nuestra Madre María también se encarga de que esta sangre no quede por allí. Ellos tenían una creencia también muy importante, y era que al 4.º día de estar muerto una persona, el alma se separaba definitivamente del cuerpo. Miren qué creencia tan grande esta, que al 4.º día de estar muerto, el alma se separaba totalmente del cuerpo. ¿Y a los cuántos días llega el Señor a Betania? Al 4.º día. Miren la perfección de nuestro Señor, y por eso Él se adelantaba a decir, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios se glorifique. Quizá el Señor también llegue al 4.º día, a nuestra vida hoy. Quizá el Señor también se demore hasta el 4.º día. ¿Y saben por qué se demoró hasta el 4.º día? No solamente para que se diera ya por sentado de que el alma estaba separada del cuerpo para los judíos justamente, sino para que se dieran cuenta que Él es capaz de hacer absolutamente todo. Por eso vuelvo y hago hincapié, San Juan quiere demostrar que Jesús es Dios, pero con un poder sobrenatural, con unas proezas impresionantes. Al 4.º día, cuando ya el alma no tenía nada que ver con el cuerpo, entonces el Señor aparece y hace este milagro. Así que no es poca cosa, ni un detalle de menor importancia, estos 4 días. Porque allí entonces el Señor tiene un mensaje detrás de estos 4 días. El Señor siempre llega a tiempo. El Señor siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre paga bien. Tenemos de pronto la creencia, y en estos tiempos tan difíciles, porque son difíciles, nadie lo niega, ni tampoco el Papa hoy lo negó, son momentos difíciles para la humanidad, para la fe de todos. Aquí es que se tiene que fortalecer y tenemos que saber que Dios siempre llega a tiempo. Nunca llega antes, nunca llega después, llega a tiempo. Y yo sé que muchos me podrán completar esta frase allí en sus casas, pero no importa, completémosla. El tiempo de Dios es perfecto. Repitámosla, el tiempo de Dios es perfecto. Ni antes ni después, es perfecto. Cuando tiene que llegar, Él tenía que llegar al 4.º día, porque en el 4.º día entonces se veía con más gloria y con más majestad su poder, y tenía más impacto su milagro. ¿Saben por qué? Porque si hubiera llegado al 1.º o 2.º día, hubiesen dicho los judíos, se estaba haciendo el dormido, no estaba realmente muerto, el alma seguía allí, se enterró sin estar muerto realmente. Pero el Señor quiso quitarle las vendas de los ojos a todos y que pudieran ver, como el ciego de hace 8 días, que pudieran ver el milagro y que no hubiera duda de que Él era Dios, de que Él era el Mesías. Que viva Cristo Rey, que viva. Entonces el Señor, al igual que en otras ocasiones, da unas respuestas que queda uno como un poco impactado, ¿no?
unas respuestas que no sabe uno cómo interpretarlas, como aquella de la mujer sorprendida en fragante adulterio, y el Señor solamente dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Casualmente también está en el evangelista San Juan. San Juan es el teólogo, San Juan es el que más eleva, San Juan es el que más profundiza también. Es por eso que leer a San Juan es un deleite total. Y nos adentramos entonces un poco más en las respuestas y en el camino de nuestro Señor, y nos encontramos con los reclamos de las hermanas de Lázaro. Y yo quiero que los leamos textualmente, porque se parecen mucho a los reclamos de nosotros hoy en día para nuestro Señor. Dicen así: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. También lo dice María. Esta es Marta. Y aquí dice exactamente lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Claro que al Señor le duelen estos reclamos. Y claro que el Señor se conmueve, y ya lo vamos a ver en unos pocos instantes llorar, que esto también tiene que marcar nuestra vida de fe. Pero es impresionante cómo el Señor tenía un propósito con esto. Hoy también nosotros le decimos: Señor, si hubieras parado esto antes de que saliera de Wuhan. ¿Cuántos no hemos dicho? Pero el Señor, ¿por qué simplemente no desapareció el virus en los primeros días? No pensamos como Dios, pensamos como los hombres. ¿Recuerdan el pasaje bíblico donde Pedro le dice al Señor, incluso después, unos versículos después de haber sido nombrado como ese papa, y que el Señor le da ese poder ante los apóstoles: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Hermoso todo lo que le dice. Y luego Pedro se equivoca, como lo sabe hacer. Somos todos tan Pedro, somos todos tan Pedritos. Y luego Pedro le dice: Señor, no lo permita, Dios, que te hagan daño, no lo permita que tú mueras así. Y el Señor le dice: aléjate, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Así nos pasa a nosotros, pensamos como los hombres, pero no como Dios. Pero ¿por qué dejó el Señor que saliera de Wuhan? Pensamos como los hombres y no como Dios. El Señor no se puede meter a jugar aquí como a los títeres, y entonces mueve aquí y mueve acá. El Señor ya nos dio la plena libertad, que se llama libre albedrío. Y por eso nosotros somos los primeros culpables de todo esto. No le echemos la culpa a aquel que no la tiene, aquel que antes es todo amor, y aquel que antes es todo misericordia con sus hijos. Entonces, aquí viene una parte que es quizá de las más importantes que he querido traer para ustedes esta noche. Por favor, grábense esto en sus corazones, por favor, llévenlo a su alma, porque esto quizá es la respuesta para muchos corazones atribulados hoy. Y es la respuesta para muchas situaciones que no entienden. No solamente hablo de esta pandemia, de muchas situaciones familiares, sentimentales, laborales, económicas, que hoy no entendemos. El Señor no le ahorra la cruz a sus amigos. El Señor no le ahorra la cruz a sus amigos. Hay una tradición teresiana de Santa Teresa de Jesús que narra en sus anécdotas que Teresa estaba pasando por unos problemas muy fuertes. Estaba mal de salud, estaba con una sequedad espiritual tremenda y tenía muchas dificultades con las fundaciones y con la reforma del Carmelo, que bien saben ustedes, ella lo hace. Y en ese momento entonces le dice al Señor: Señor, ¿por qué tantas cosas juntas? Estoy mal, te necesito. Y el Señor le dice: es que así trato a mis amigos. Y Santa Teresa, en esa confianza tan grande y tan santa que tiene con nuestro Señor, le responde algo que hasta el día de hoy todavía se escucha y causa mucha conmoción. Y ella le dice: ya comprendo entonces por qué tienes tan pocos amigos. Ya comprendo entonces por qué tienes tan pocos amigos. Porque a los que tú amas, te crucifican. A los que te aman, tú los crucificas. Y a los que te crucifican, tú los amas. Ya sé por qué tienes tan pocos amigos, Jesús. Hablaba Santa Teresa con nuestro Señor. Y me parece muy bonito, y por eso les digo que esto puede cambiar mucha perspectiva de lo que están pensando en este momento. Porque a veces creemos que por estar cerca de Dios,
que a veces creemos que por vivir en la fe, a veces creemos que por rezar el rosario todos los días, a veces creemos que por ir a misa todos los días, que por dirigir un grupo, que por predicar, que por tener un testimonio bonito, que incluso por tener dones, el Señor nos va a librar de la cruz y el Señor nos va a librar de la enfermedad y de la muerte. Y déjenme decirles que no siempre es así, no siempre es así. ¿Puede protegernos? Claro que sí. ¿Puede levantarnos de la muerte como lo hizo con Lázaro? Claro que sí. Pero esta relación que tenemos con Dios no es una relación interesada, no es una relación blindada, no es una relación entonces que, yo como estoy viviendo con tanta santidad, nada me va a tocar. No es así. Alguno me dirá, Gio, pero entonces el Salmo 91, ¿dónde va esto de que 1000 caen a mi izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti nada te va a pasar? El Señor nos puede proteger y lo hace todo el tiempo, pero hay momentos donde el Señor permite que también nos toque la enfermedad. El Señor permite que también nos toque la misma muerte. El Señor permite que también nos llegue la cruz, porque el Señor no le ahorra sufrimientos ni siquiera a sus propios amigos, porque Él sabe que sin cruz no hay gloria, porque Él sabe que sin Viernes Santo no hay domingo de resurrección, porque sin Cuaresma no hay Pascua, y quizá porque sin pandemia no haya cambio de vida. El Señor no le ahorra la cruz a sus amigos, no creamos eso. Incluso vamos un poco más a la historia, incluso de los santos. ¿Cuántos no han muerto enfermos? ¿Cuántos no han muerto en las mismas pestes que daban? ¿Cuántos en su propia labor evangelizadora no quedaban muertos, no daban la vida siendo mártires? Los apóstoles, ¿cómo murieron todos mártires, menos San Juan, justamente San Juan? El Señor es capaz de librarnos, sí. Es capaz de hacer todo, sí. Pero también puede permitirlo todo. Y también puede sacar de eso un bien. Entonces no creamos que quizá por estar con Dios todo va a estar bien. No es así. La enfermedad puede tocar nuestra puerta. Nos podemos enfermar. Yo me puedo enfermar. Yo puedo morir. Tú puedes morir. El Papa puede morir, se puede enfermar. Y no por esto Dios deja de ser Dios. Y no por esto Jesús deja de estar en la barca. No pensemos eso. Porque sería una relación muy utilitarista. Yo estoy con el Señor, pero yo sé que nada me va a pasar. Mi economía siempre va a estar regia. Mi salud, mejor dicho. No es así, no es así. El Señor no le ahorra la cruz a sus amigos, ni siquiera a los más personales, ni siquiera a donde Él llegaba a descansar. No le ahorra la cruz. ¿Por qué te la va a ahorrar a ti? ¿Por qué me la va a ahorrar a mí los sufrimientos en esta vida? Si Jesús, que es nuestro Maestro, llegó llagado y vuelto nada a la cruz y en ella murió, ¿quiénes somos nosotros para intentar tan siquiera llegar al cielo sin heridas, sin llagas, sin cruz? Por eso decía San Luis María Griñón de Montfort, ¿qué cruz es no tener cruz? ¿Qué cruz es no tener cruz? Y aquel que reniega de su cruz, le reza al demonio. Decía San Luis María Griñón de Montfort, aquel que patea su cruz, aquel que reniega de su cruz, le reza al demonio. Porque la cruz siempre se ha entendido como salvación, porque la cruz siempre se ha entendido como el paso necesario para llegar al cielo, y sin ella no podemos encontrar redención. Tenemos que aprender a llevar nuestra cruz. Incluso deberíamos hacer un intercambio de cruces con el Señor y decirle, Señor, yo abrazo tu cruz, la que tú permitas para mi vida, pero tú también abrazas la mía, Señor. Intercambiemos las cruces, yo abrazo la tuya y tú abrazas la mía. Y te aseguro que el Señor, abrazando la tuya, te va a dar la fuerza necesaria para tú abrazar la de Él. Y cuando tú abraces la cruz de Él, estarás abrazando al mismo Jesús que está en la cruz. No le tengamos miedo a la cruz, no le tengamos miedo al dolor, no le tengamos miedo al sufrimiento. Tengámosle miedo al pecado, tengámosle miedo a la falta de conversión. Tengámosle miedo a seguir en nuestro odio, en nuestro rencor, en nuestra envidia, en nuestro orgullo, en nuestra falta de solidaridad, en nuestra impureza, en nuestra unión libre, en nuestros celos, en nuestra mentira, en nuestra lujuria. Tengámosle miedo a eso, porque el pecado es el único que puede mandar cuerpo y alma al infierno. Esta enfermedad y todo lo que nos pueda pasar en esta vida solamente es temporal. Solamente puede acabar con este empaque, con este cuerpo, pero no con el alma, no con la esencia, no con lo que trasciende, no con nosotros, porque nosotros no somos este cuerpo, nosotros estamos adentro de este cuerpo. Así que el Señor no ahorra la cruz, ni el dolor,
ni siquiera a sus más fieles seguidores, ni a sus más cercanos amigos. Y esto quería decirlo con tanto hincapié porque tantas cosas se escuchan estos días, y usted que era tan de Dios, y este obispo salesiano que murió hace pocos días de coronavirus, entonces es que no era muy santo, es que no era un muy buen obispo, salesiano, bueno, y no murió por coronavirus. Entonces, ¿dónde está aquello de que los amigos de Jesús, no podemos sacar esto en cara de esa manera? Él permite muchas veces la cruz porque de allí saca una gloria más grande. Incluso, ¿cuántas veces con un cáncer en la casa? Y seguramente con algún tipo de situación difícil, el Señor vuelve y une familias. Y hoy en día ya no se llama cáncer, se llama COVID-19 y tiene a toda la humanidad orando. Yo estoy seguro que hoy, en todas las pantallas de todo el mundo, estaba Jesús Eucaristía al mediodía. Y eso es hermoso, eso es divino. Saber que hoy el Señor quiso bendecir a todo el género humano por medio de su vicario, el Papa Francisco, por el cual hay que pedir todos los días. El Señor está sacando de este mal un bien. El Señor está sacando de esta cruz una futura Pascua. El Señor tiene a toda la familia de la humanidad en torno a la enfermedad que estamos viviendo y padeciendo, y aflora la solidaridad, y afloran entonces las caridades y las donaciones y las canciones bonitas, y entonces el ser humano vuelve a ser humano, porque estábamos totalmente olvidados de nosotros mismos. Y ay de nosotros si esto no nos enseña, y ay de nosotros si de esto no aprendemos, porque entonces el Señor nos dirá, como le dijo aquel que sanó al paralítico de estos días, que le dijo, toma tu camilla y anda, y luego se lo encontró en el templo y que le dijo, cambia de vida y no peques más, no sea que te suceda algo peor. No sea que te suceda algo peor, humanidad. No sea que luego vengan otros virus y otras pandemias y otras calamidades, porque no entendemos, porque no cambiamos. Por eso hay que pedirle al Señor que nos ayude a ver con ojos espirituales toda esta situación y sacar de estos grandes frutos, porque si seguimos iguales, perdimos la prueba, perdimos el examen, y ay de nosotros como humanidad, y ay de nosotros como humanidad. Ahora pasamos a la parte final de este evangelio. El Señor, después de que recibe estos reclamos, de que ya puede ver que no le ahorró el sufrimiento ni el dolor a sus amigos, que lo estuvo esperando 4 días y que no había tenido razón de él ellas, que tanto lo amaban y él tanto las amaba como aquí lo dicen, llega un momento muy bonito. El versículo más corto de toda la Biblia lo estamos leyendo en este evangelio. Y el versículo más corto es, y Jesús lloró, y Jesús lloró, y Jesús se echó a llorar. De verdad que leer esto conmueve las fibras del corazón, porque yo estoy viendo en este evangelio la situación actual, y yo estoy viendo al Señor que se acerca a donde está el mal, y se acerca a esta humanidad agobiada y doliente, y el Señor ante los reclamos de nosotros, y el Señor ante las oraciones de nosotros, dice aquí la palabra de Dios, porque lo dice, se conmueve, se estremece y se echa a llorar. Nuestro Señor se echa a llorar. ¿Cuántas veces has escuchado eso en la palabra de Dios? Esto es hermoso. Esto es una revelación hermosa. El Señor sí tiene corazón de hombre, porque recuerden la unión hipostática. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y lo que tiene de Dios también lo tiene de hombre. Y por eso Él permitió todo esto para que fuera glorificado. Y también permitió todo esto para que nosotros, sus hijos, los que vendríamos en este futuro, nos diéramos cuenta que Él es un hombre también. Es un Dios con corazón de hombre, con corazón de carne, que llora, que le duele, que no está feliz con esta pandemia, que no está feliz con estas muertes, que no está feliz con el dolor de sus hijos. No creamos eso. Él no es un Dios por allá griego. Él no es un Dios montado en un carro con ruedas gigantescas al que se le tiene que rendir tributo. Este no es el Dios nuestro. Nuestro Dios es un Dios que se quedó en la Eucaristía, que lo podemos comer. Es un Dios cercano, es un Dios amigo. Es un Dios que llora ante la calamidad. Es un Dios que se estremece al ver el sufrimiento de sus amigos, de sus hermanos, de sus hijos. Ese es nuestro Dios. Jesús está llorando hoy por la humanidad. Jesús está llorando al ver cada alma que se muere en pecado mortal. Porque más que se muera, ya sabe que va para donde Él. Pero el alma que se muere en pecado mortal, estoy seguro que le arranca lágrimas al Señor como nunca antes.
ninguna muerte física lo puede hacer. Porque el que muere en pecado mortal muere para la vida eterna. Esos matrimonios que se desunen le sacan lágrimas al Señor, porque el Señor fue testigo de esa unión, y cuando esa unión se acaba, ¿cómo le duele al Señor? ¿Cómo le duele al Señor cuando los hijos son ingratos con los padres? ¿Cómo le duele al Señor cuando nos olvidamos de los ancianos? ¿Cómo le duele al Señor cuando dejamos de ser humanos? De ser humanos. El Señor llora, y hoy nos demuestra toda su humanidad también. El Señor llora, el Señor se lamenta. Es un Dios de corazón misericordioso, que le duele el mal, que le duele la enfermedad, que le duele la muerte. Y por eso es que decían los judíos, cómo lo quería, cómo lo amaba. Y yo creo que así podemos decir hoy de cada una de nuestras almas, cómo la ama el Señor. Tanto así que el Señor le revela a Luisa Picarreta que Él ama a todas las almas como a una sola, y a una sola la ama como a todas las almas juntas. Él no tiene preferencias, Él ama igual tu alma que la mía, el alma de San Juan Pablo II, que el alma de un matón, de un sicario, de un ateo. No importa, el Señor ama a todas las almas juntas como a una sola, y a todas Él quiere salvar, y por todas llora si se condenan. Así que estas lágrimas que hoy derraman este evangelio son las lágrimas que hoy también se derraman en esta iglesia que se ha dormido, en estos católicos que nos hemos acomodado, en estos católicos que quizá ahorita que nos han quitado la Eucaristía podamos despertar y podamos ver el don tan precioso que es ir a misa todos los días, que es recibir al Señor. Pero ahorita, claro, solamente vemos lo malo, pero no estamos viendo que el primero que llora es el Señor, porque todo esto es consecuencia de años y siglos de olvido de Dios, de sacarlo de nuestras vidas, de vivir en pecado mortal, de los novios vivir ya como si fueran esposos y de no cuidar esa pureza para el momento que está designada, de los esposos vivir entonces como si fueran novios y tener cada uno su vida diferente, cuando tenían que ser una sola carne. El Señor ver a los jóvenes en la droga, consumiendo, acabando sus familias con esto, su economía, su salud. El Señor viendo cómo nos matamos en las guerras. ¿Cómo no va a estar mal nuestro Señor llorando? Pero ahorita lo único que vemos es ¿y dónde está Dios? Y el Señor nos pregunta, ¿y dónde me han buscado? ¿Y dónde me han llamado? Y todos estos años y siglos, ¿dónde he estado para ustedes? Somos como la Torre de Babel, queremos avanzar y crecer y subir por llegar a ser lo que supuestamente creemos que es Dios, pero Dios ni siquiera está allá. Dios está aquí, abajo, en el principio de la torre está el Señor, pero no lo vemos porque somos miopes espiritualmente. Que viva Cristo Rey, que viva. ¿Cómo lo quería? Decían los judíos, ¿cómo lo amaba? Y así podemos decir de cada uno de nosotros y de nuestras almas. Y voy terminando para llegar al título de esta charla, que lo dejé de último porque es la parte final. El Señor siempre, en la gran mayoría, porque hay unos pocos casos que no, cuando va a hacer un milagro pide cooperación y hoy vuelve y la pide. Y les voy a colocar ejemplos para que entendamos que es así. ¿Se acuerdan entonces de las bodas de Caná? En las bodas de Caná que el Señor también hace este portentoso milagro que también está en San Juan. ¿Qué es lo que dice? Llenen las tinajas de agua y tráiganmelas. Esa es la parte que nos toca a nosotros, llenar las tinajas de agua. El Señor hace lo demás. Otro gigantesco milagro que está en los 4 evangelios, la multiplicación de los panes. ¿Qué es lo que el Señor dice? Denles ustedes de comer. Y les dieron entonces, le dieron a nuestro Señor 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Él necesita de nuestros 5 panes y 2 peces para orar. Él necesita de nuestra cooperación para hacer el milagro. Él necesita de nuestro 1% entonces para dar el 99% restante. Y hoy el Señor nos vuelve a pedir algo. Quiten la losa. Quiten la losa. Y este es el llamado final entonces. Y este es el llamado que tenemos que tener claro. Sal de tu sepulcro ahora mismo. Levántate, Lázaro, porque es Jesús el que te llama. Sal de tu pecado, sal de tu vida mal vivida, sal de tu soberbia, sal de tu orgullo, sal de tu infidelidad, sal de esa segunda persona que tienes en tu matrimonio, sal de estar planificando, sal de estar abortando, sal de no cuidar a tu familia, de no amar a tus padres. Sal de todo esto porque es hora de levantarnos, porque ya se está acabando la Cuaresma y viene la Pascua, viene la resurrección. Nuestra meta es el cielo, nuestra meta es el cielo. Y algo muy bello es que San Lázaro, porque es santo,
Y todos los que el Señor resucitó volvieron a la vida terrenal, pero volvieron a morir, volvieron a morir. El sepulcro del que hoy te estoy invitando a que salgas, el sepulcro que el Señor quiere que tú salgas hoy, es el sepulcro espiritual. Es ese pecado que nos puede condenar, es ese pecado que nos tiene totalmente arrinconados y pendientes solo de nosotros mismos y olvidándonos de los demás. Levántate ya, Lázaro, sal que te llamo, dice el Señor, levántate ahora mismo, sal ahora mismo, sal de tu sepulcro, quita la losa que el Señor hará el milagro, quita la losa. Y quizá a muchos les va a pasar lo que le pasó a Marta, que le dijo, Señor, pero es que ya huele mal, pero es que ya lleva 4 días, cuando le dijo quita la losa. Algunos dirán, pero Gio, es que ya llevo mucho tiempo en esto, ¿yo qué voy a salir de la droga ya? ¿Yo qué voy a arreglar mi matrimonio si llevamos 20 años mal? Si es que ya tiene otra persona, si es que llevamos tanto tiempo separados. Mentira del demonio, mentira del demonio. El Señor es capaz de hacer todo lo que tú le pidas. El Señor es capaz de hacer obras maravillosas como la resurrección de un muerto. ¿Qué obra más maravillosa que esta, por Dios? ¿Qué obra más maravillosa que esta? Pero necesita que tú y yo cooperemos. Necesita que tú y yo quitemos la losa. Y luego también dirá, desátenlo y déjenlo caminar, déjenlo andar. Tú tienes que quitarte todo lo que te ata, todas las vendas que teníamos en ese sepulcro y empecemos a caminar hacia Jesús. Es que el Evangelio no puede ser más claro. Desátenlo y déjenlo andar. ¿Hacia dónde? Hacia Jesús, que es el que lo llamaba. Tú tienes que empezar a caminar hacia Jesús. Tú tienes que quitar todo lo que no te sirve, todo lo que te estorba, las personas que en tu vida te estorban, las situaciones que en este momento te son de zancadilla, todos estos sentimientos que hay en tu corazón que son nocivos, quítalos de ahí. Quítalos de ahí, desátenlo, déjenlo andar, porque entonces ahí es donde se consuma el milagro y donde todos pueden presenciar el testimonio tan grande de que Jesús entonces resucitó a su amigo Lázaro. Y así como resucitó a Lázaro, aún sabiendo que luego iba a morir, mucho más nos va a resucitar a nosotros del pecado, porque de allí, si lo logramos levantar, nunca volveremos a morir, porque ya es la vida eterna. Termino con lo que el Señor le dijo a Marta cuando le preguntó. Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Hace 8 días que le dijo al ciego, yo soy la luz del mundo. Hace 15 días que le dijo a la samaritana, yo soy el agua viva. Y hoy nos dice otro de los yo soy de nuestro Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Sal de tu sepulcro ahora mismo. No es un hombre el que te llama, no es tu familia que te llama, es Dios el que te llama. Y dice la palabra de Dios, con voz fuerte Jesús grita, Lázaro, levántate. No sé qué tenga que pasar más para que tú y yo nos levantemos y despertemos. No sé qué tenga que pasar para que tú y yo cambiemos, para que salgamos de ese sepulcro y nos quitemos la venda. No sé qué más tenga que pasar en el mundo para que volvamos los ojos a Dios y dejemos de estar dándole la espalda. Pero como también decía ese pasaje del rico Epulón y el pobre Lázaro, ¿se acuerdan? De ese pobre Lázaro que no recibía sino migajas y el rico Epulón banqueteaba. Y luego en el infierno le dice el rico Epulón al padre Abraham, permite que Lázaro vaya y le diga a mi familia para que se conviertan y no vengan a este lugar de tormentos. ¿Y qué le dice el padre Abraham? No, porque ni siquiera a que un muerto se levante, resucite y vaya y les hable, van a creer. Ni porque un muerto se levante van a creer. Y tristemente los judíos que hoy presenciaron esto dicen que algunos optaron por el Señor, pero otros, después de este milagro, fue que se empecinaron en matarlo, en arrestarlo, en prenderlo, y fue lo que hicieron días después y que ya pronto vamos a conmemorar. Esta cuaresma termina y termina muy fuerte, termina con situaciones difíciles, pero como lo he dicho muchas veces estos días y ya lo han escuchado, si esta ha sido la cuaresma más difícil de nuestras vidas, es porque vendrá la Pascua más hermosa también de nuestras vidas. Después de que está oscuro, cuando está más oscuro es cuando más rápido va a amanecer. Después de la tormenta llega la calma. Y el Señor sigue en la barca, el Señor solamente está dormido, el Señor solamente está esperando 4 días, pero el Señor te va a levantar, el Señor me va a levantar, el Señor va a calmar las aguas, va a sanar los enfermos, va a ayudar a su iglesia,
va a restaurar tu familia, el Señor te va a sacar de ese sepulcro, porque no hay nada imposible para Dios. Amén, amén. Que viva Cristo Rey, que viva. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tus siervos irse en paz, porque nuestros ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga